Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a analizar un fragmento narrativo que es cortito, pero, híjole, tiene mucho de dónde rascarle. Viene de un texto llamado La cascada invisible. Suena interesante ya desde el título, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, lo que tenemos aquí es como una especie de diario o chance una reflexión muy personal. Nos lleva de la mano con una familia que se mete a un bosque. Ah, ok, un paseo familiar. Ajá, exacto. Pero lo que empieza como algo muy normal, de repente, ¡pum!, se vuelve una experiencia súper extraña, sensorialmente muy, pues, rara, ¿no? Que te saca de onda. Ya veo por dónde va. Lo sensorial suele ser clave en estas narrativas. Justo. Así que hoy vamos a ver cómo se construye esa atmósfera, cuál es el misterio de esa cascada que nomás se oye y, sobre todo, agárrense porque el giro final, bueno, ya verán. ¿Empezamos este clavado? Venga, listo. Muy bien. A ver, el relato nos mete de lleno, ¿eh? Describe a la familia entrando al bosque y te da detalles muy vívidos. El suelo lodoso, sientes casi el squish bajo los pies, Ajá. el sonido de los pájaros que se va quedando atrás, como que te vas aislando, y sientes cómo baja la temperatura. Te mete por los sentidos desde el principio. Eso es clave, la inmersión sensorial. Crear el escenario. Y luego nos presenta rápido a los personajes, para que sintamos esa normalidad inicial. Una mamá que va medio cansada pero contenta, ¿sabes? Como disfrutando salir. Sí, el respiro de la rutina. Y un papá que lo pintan como explorador, que sí sabe de plantas y eso, pone una base muy familiar, ¿cierto? Una salida normalita. Exacto. Y esa normalidad es la base perfecta. Porque justo sobre eso, el texto empieza a tejer, muy sutilmente al principio, una sensación de aislamiento y de misterio que apenas se asoma. Como que algo no cuadra del todo todavía. Ajá. Y luego menciona la neblina densa. Eso es un recurso clásico, pero súper efectivo. Oscurece todo, ya no ves bien, solo siluetas de árboles. La niebla casi siempre te avisa que estás entrando a otro terreno, ¿no? Donde las reglas cambian. Sí, como un umbral totalmente. Y justo ahí, en esa atmósfera ya cargadita, es cuando pasa. El narrador ve unas rocas enormes, calcula como 100 metros. ¡Wow! Imponentes. Sí. Y empieza a lloviznar poquito. Y de repente, ruidos raros. Primero, algo que describe como si arrastraran piedras muy pesadas. ¿Piedras en medio del bosque? Sí, un sonido como industrial, ¿no? Raro ahí. Y casi enseguida, pero ya muy claro, muy nítido, el sonido de una cascada. Ah, ahí está la cascada del título. Ahí está. Pero aquí viene el primer gran misterio. El sonido del agua cayendo es perfecto, clarísimo. El texto lo recalca, pero ¿Pero? no se ve nada, absolutamente nada. Es solo el sonido. El narrador hasta piensa como si fuera una ilusión. El oído dice sí, pero los ojos dicen no. Uf, qué loco. Eso es lo que llamamos disonancia sensorial, una contradicción directa entre sentidos. Exacto. El oído capta una señal súper clara, el sonido típico de una cascada, pero la vista, nada, cero evidencia. Y lo que lo hace más raro es lo que dijiste de las rocas. Claro, porque es el lugar perfecto para una cascada. Precisamente, esas rocas enormes son el escenario ideal, así que el hecho de que no haya cascada ahí visualmente es todavía más ilógico, más desconcertante. No es solo que falte, es que debería estar ahí. Justo. Y tú pensarías, bueno, el misterio es ese, oído contra vista. Pero no, el relato le sube el volumen a la experiencia. Ah, sí. ¿Cómo? El narrador no solo la oye, dice que empieza a sentirla. Describe sentir la brisa, ¿sabes? El agüita esa pulverizada en la cara. Ah, caray. O sea, ya no es solo oído. Ya no. Ya es una sensación física. Y no para ahí. Se acerca más a las rocas, mete las manos y ¡pum! Siente el agua fría cayéndole en las manos. No manches. O sea, ya es táctil también. Táctil, totalmente concreto, según él. Ahora es oído y tacto diciendo sí, contra la vista que sigue diciendo no. Híjole, eso sí está intenso. Una experiencia súper completa, aunque invisible. Pero aquí es donde la cosa choca, ¿sabes? La experiencia personal contra la realidad de los demás. El narrador, medio asustado, medio maravillado, llama a sus papás. Les dice, vengan,
pongan las manos. ¿Y ellos? Nada. Cero. No sienten absolutamente nada. Ponen cara de escepticismo total. Se ven entre ellos como diciendo, ¿y a este qué le pasa? ¡Uf! ¡Qué momento! Y le dicen que ya estuvo bueno, que es hora de irse, que esa historia de la cascada invisible ya se le subió a la cabeza. Casi que está inventando o que se sugestionó. Claro, lo están invalidando por completo, y este es el mero centro del conflicto en esta parte. Es un choque brutal. Sí. Por un lado, la certeza absoluta del narrador, que le está huyendo, sintiendo la brisa, tocando el agua. Y por otro, la negación total de sus papás, que son su figura de autoridad, de referencia. Y es interesante que ellos sí oyeron lo de las piedras, ¿no? Exacto. Eso sí lo oyeron, pero lo racionalizan. La mamá dice, chance alguien está trabajando por ahí. Buscan una explicación lógica para ese sonido raro. Pero lo del agua. Pero la experiencia del agua, la táctil, que el narrador afirma tan seguro, esa la ignoran, la descartan como si fuera un cuento. Te pone a pensar, ¿no?, sobre qué es real, si tus sentidos te dicen algo tan fuerte, pero nadie más lo ve. Te deja solo. Genera una sensación de aislamiento tremenda y una duda sobre ti mismo, sobre tu propia percepción. Y la reacción de los papás al decirle que es una historia en su cabeza no solo niega lo que vivió, sino que lo descalifica a él. Sí, es súper solitario eso. Y aunque él insiste, es real, siento el agua fría, y hasta les recuerda lo de las piedras que ellos sí oyeron, pues nada. La versión oficial gana. Gana la versión lógica de los papás. Deciden regresar a la cabaña, fin de la discusión, aparentemente. Pero no para el narrador, me imagino. Para nada. La experiencia no se le borra así nomás. Ya de vuelta, después de bañarse y todo, listo para dormir, el texto dice, algo me inquieta. Ajá, ¿qué? Y lo dice clarito. Es ese sonido de las piedras y la sensación del agua fría en mis manos. La memoria no es solo una imagen, es también física. Claro, la memoria sensorial, táctil. El cuerpo recuerda. Exacto. La experiencia sigue ahí, en su cuerpo, en su recuerdo, y no cuadra con la explicación de los papás de te lo imaginaste. Y esa inquietud que no se va, híjole, es súper importante. Demuestra la fuerza que tiene una experiencia subjetiva, sobre todo una tan intensa que involucra varios sentidos. Aunque los demás te digan que no pasó. Exacto. Aunque la lógica de afuera, la de los papás, la niegue o la minimice. Se te metió en la cabeza. La sensación física, el sonido, eso dejó una marca. Sembró una duda, como una piedrita en el zapato que la razón no puede quitar tan fácil. Es el choque entre lo que tú viviste y lo que te dicen que pasó. Justo, el mapa de tu experiencia contra el mapa de la realidad que comparten los demás. Y a veces esas experiencias imposibles son las que más te marcan, las que te hacen cuestionar todo. Totalmente. Y nos quedamos ahí, ¿no? Colgados en esa tensión. ¿Qué fue lo que pasó realmente allá en las rocas? ¿Se puede sentir algo que no existe de forma tan real? ¿O chance los papás no quisieron sentirlo? Te deja pensando, ¿verdad? Sobre la percepción, la realidad. Sí, el relato te atrapa en esa ambigüedad. Y justo cuando estás ahí tratando de entender, ¡zas!, el texto da un giro de 180 grados. Una línea súper corta, casi como un reporte. Ya amaneció. Ok. ¿Y luego? Y la frase que sigue lo destroza todo. El mismo sueño. ¿Qué? O sea... Sí, toda la caminata, el lodo, la familia, la niebla, las rocas gigantes, la cascada que se oía y se sentía, todo fue un sueño. Y no cualquiera, uno que se repite, el mismo sueño. No manches. ¡Qué vueltota! Todo era un sueño. Pero espérate, que el golpe final, el que de verdad te deja frío, viene justo después. El narrador piensa, como hablando consigo mismo, ¿quién es esa pareja que aparece en mis sueños y a los cuales nombro como mis padres? Ay, no. Y remata, la revelación final súper cruda. Yo nunca conocí a mis padres, ya que he vivido en este orfanato toda mi vida. Híjole. ¡Qué fuerte! Qué tristeza y qué genialidad al mismo tiempo. Es demoledor, ¿no? Sí, porque le da un significado completamente nuevo a todo lo que acabamos de analizar, la cascada invisible, esa experiencia tan vívida y rara. La familia idealizada. Exacto. El papá explorador, la mamá medio cansada pero presente.
Nada de eso era real en el sentido de un recuerdo. Era toda una construcción del sueño, la mente del narrador armando su propia película mientras duerme. ¡Wow! Y lo fascinante es cómo el sueño mezcla cosas casi de fantasía, como la cascada misteriosa en la naturaleza, con un deseo emocional súper profundo, la figura de los papás, que él no tiene en su vida real. Claro. Entonces, esa cascada invisible ahora tiene otra resonancia, ¿no? Mucho más simbólica. Ya no es solo un fenómeno raro del bosque. ¿Y qué podría simbolizar viéndolo así desde el sueño y la orfandad? Pues mira, se podría leer de varias formas, ¿no? Pero una muy potente es verla como una metáfora de la ausencia de los padres. Ah, claro. Algo cuya presencia se siente muchísimo, ¿sabes? El deseo, el hueco, chance el trauma de no tenerlos, tiene un efecto real, tangible en él, como el agua fría en las manos. Pero no es algo visible, no está ahí en su realidad de todos los días. Los padres son la cascada invisible. Podría ser una fuerza que se siente pero que no está. Y el sueño, con su lenguaje de símbolos, le permite vivir esa presencia-ausencia de una forma que se siente real, sensorialmente real. Tiene todo el sentido. Y hasta los otros detalles encajan, ¿no? Las rocas enormes, chances son el peso de ese pasado que no conoce, la situación inamovible. El ruido de las piedras arrastradas, quizás es la carga emocional que lleva. ¿Y la reacción de los papás del sueño, que no sienten el agua? Podría ser un reflejo de cómo el mundo de afuera, o incluso esas figuras que idealizan en el sueño, no pueden entender o validar del todo lo profundo que es para él esa ausencia, ese anhelo. El sueño le muestra la herida, pero también les recuerda que está solo con esa herida. Es una relectura que te deja helado. Entonces, este viaje nos llevó de un paseo familiar medio misterioso Ajá, a un enigma sensorial que no tenía lógica, cierto. para al final meternos de cabeza en la arquitectura de un sueño que se repite. Y pasamos de la intriga por la cascada a la conmoción de descubrir quién es el narrador en realidad, un chavo en un orfanato que construye en sueños la familia que no tiene. Exacto. Y creo que lo central que nos deja este fragmento es justo eso. Cómo una experiencia interna, sobre todo en los sueños, puede sentirse totalmente real, física, sensorialmente real. Con una coherencia propia. Sí, con una coherencia y una intensidad que desafían la lógica de cuando estamos despiertos. E incluso desafían a los otros personajes del sueño, como los papás que no sentían el agua. La cascada invisible deja de ser un acertijo y se vuelve una metáfora bien poderosa de esas realidades que llevamos dentro. Verdades que se sienten pero no se ven. Esas meras. Y nos deja con una pregunta flotando, ¿verdad? Más allá de la física de la cascada, ¿qué cascadas invisibles cargamos cada quien? Buena pregunta. O sea, ¿qué anhelos, qué vacíos, qué verdades muy nuestras sentimos con una fuerza casi física, pero que chance el mundo de afuera no ve o no reconoce? O que ni nosotros mismos reconocemos a veces. Exacto. Y quizás de qué formas raras, en sueños, en el arte, en momentos de silencio, se manifiestan esas cascadas internas, buscando, no sé, buscando ser sentidas al menos. Una reflexión interesante para llevarse, sin duda. ¿Cómo se manifiesta lo invisible en nosotros?